Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de la Biblioteca Pública Mundial. El día de hoy vamos a continuar como siempre, bueno, no como siempre, sino más bien como cada viernes últimamente, con lo que sería las 20 grandes conspiraciones de la historia. Pero bueno, antes de comenzar, pues me gustaría como quiera presentarnos nuevamente. Nos acompaña aquí Marfileño, el tío Marfi, el día de hoy. ¿Cómo estás, tío Marfi? ¿Qué tal? Feliz lunes, feliz inicio de semana, final de mes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha tratado la semana, el mes? Pues a mí al menos Pues ahí. de manera personal, ayer estuvo bien gacho, güey. Estuvo granizando acá en Juárez bien culero. Oye, Sí. sí, estaba viendo que se estaban llevando, vi mucha gente que se quedó parada en los camiones, que no pudo ni moverse, congestionado, muchas afectaciones a los servicios públicos, una cosa espantosa. Mira, por lo menos sabemos que estás bien y sabemos que no hubo intermitencias, digo, como acá que se nos fue un poquito los servicios, la luz, el agua y el internet, que fue el último que se recuperó, pero lo bueno es que estás bien, viejo. Sí, no, gracias, sí, eso estuvo bastante feo, pero sí, o sea, realmente, pues aquí a nosotros no nos pasó mucho, nada más lo de estar viendo la llovizna, el granizo y que de repente se iba la luz, pero hasta ahí. Y también nos acompaña aquí Paul. ¿Cómo estás el día de hoy, Paul? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pues sí estuvo hecho la lluvia ayer. De hecho, yo estaba haciendo una carnita asada ahí con la familia y pues se Ah, sí. batalló un poquito, pero al final sí, pues quedó la carnita bien sabrosa. Uf. ¿En Al otro, domingo? ¿Por qué estás haciendo en domingo? porque se puede hacer viernes, sábado y domingo, si se puede los 3 días. Hasta el martes, miércoles, jueves y cuando sea. Es Carnitas asadas donde cuando correcto, sea. es correcto. Y si empieza a llover, sacas el disco, la pones, la cachas y haces una discada. Mira, ¿quién te pegó? Sí. A huevo. Sí, o un Bueno, paraguas y con pues, que se tape la y lluvia. antes de comenzar, pues igual me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Igual ahí van a estar apareciendo ahorita las redes sociales donde nos pueden estar siguiendo. Y si nos quieren apoyar y está dentro de sus posibilidades, pues puede pagarnos una cerveza en buymeacoffee.com/BP Mundial. Estaríamos eternamente agradecidos con ustedes y bueno, todos los enlaces los dejamos por ahí en la descripción. Y pues como les decía, el día de hoy vamos a continuar con el libro de Santiago Camacho. Esperemos que esta vez no se rompa la tradición donde hay sexo y drogas y que eso tiene que ver con la... Ah, si no me voy, con güey. Si la... no, ahí me voy. Ya te lo dije, yo Sí, creo que fue al revés. Ese Santiago Camacho nada más se puso a buscar, a ver, sexo, drogas. Ok, hay que escribir alrededor del tema y que será muy disimulado. No, Teorías pero de es que lo ve, conspiración. es que es lo que vende, compa, ¿sí o no? Pues, ¿qué Oye, más? sí, a pues huevo. sí, o Santiago Camacho ahí lo hizo como que muy sin querer, se aventó así como que, pues una clasificación ahí medio R ahí por ahí de que, pues es lo que hay, es lo que Sin, hay. sin, Sí, sin querer no creo, tenía pero que hacerlo yo verlo. creo, sin querer no creo, pero pues ahí le salió, ¿no? Y le salió. Le salió bien. Y bueno, para la gente que no sepa o que no haya visto los podcasts anteriores, en las teorías de conspiración que hemos hablado, por alguna razón siempre hay sexo y drogas. No sabemos por qué, pero esperemos que esta vez no nos vaya a quedar mal. Y bueno, Mm, pues entonces vamos a comenzar. Antes de comenzar, me gustaría preguntarles, ¿ustedes ya habían escuchado antes acerca de los jesuitas o la compañía de Jesús? Los jesuitas. Así con ese Ujú. nombre, no. no, yo conozco los apóstoles, ¿es lo mismo? No, ellos acompañaban a No, Jesús, pero no son los mismos. Ah, no, bueno, entonces sí. ¿cómo te puedo decir? Es una derivación de la iglesia. O sea, los jesuitas surgieron 1000 años después, 1500 años después de la iglesia De católica, desde el año Jesús. cero. Sí, o sea, tienen una fundación del año 1500. O sea, es una derivada. No sé si sean hermanos o no sean hermanos o whatever que sean, pero, o sea, no son judíos, no son cristianos, son acá como que otra rama. Órale. Podríamos decir que No son manches. como una rama no reconocida o un grupo ahí no reconocido de la iglesia. Pero sí, pues bueno, vamos a comenzar entonces para ver qué es lo que nos dice Santiago Camacho.
al respecto de este grupo. Dice, la Compañía de Jesús fue fundada para auxiliar a la Iglesia en la tremenda crisis que supuso para el cristianismo la Reforma Protestante. Desde entonces, estos soldados de Cristo se han valido de todos los medios imaginables para cumplir sus fines, urdiendo algunas de las intrigas más maquiavélicas y rebuscadas de la historia. Cuando en el año 1992 la prestigiosa revista Time anunciaba en su portada la existencia de un complot entre el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el Papa Juan Pablo II para acabar con el régimen comunista que imperaba en Polonia, fueron muchos los norteamericanos que se sintieron sorprendidos al comprobar la influencia que la Santa Sede ejerce sobre la política exterior de su país. Tal vez esa sorpresa habría sido algo menor de saber que desde su fundación, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense es un feudo gobernado por católicos, al igual que lo son otros importantes órganos gubernamentales como los subcomités de asuntos europeos, terrorismo, narcóticos y comunicaciones internacionales. Según el Congreso número 106 de colegios y universidades jesuitas, existían no menos de 40 personajes públicos importantes en la administración norteamericana que eran antiguos alumnos de 17 instituciones de la Compañía de Jesús. La Universidad de Georgetown estaba a la cabeza de esta lista, pues contaba con 15 antiguos alumnos en el Congreso de Estados Unidos y uno, Bill Clinton, estaba en la presidencia. El poder del lobby católico dentro de la política estadounidense es equiparable al de la comunidad judía e incluye figuras de la talla del exdirector de la CIA, William Casey, el diplomático Vernon Walters o el antiguo secretario de Estado, Alexander Haig. Francamente, estos últimos tres personajes yo no los había escuchado, pero con el que sí me extrañó mucho fue con Bill Clinton, güey. Oye, pues es que Dice, realmente ellos usan el americano en sí no es religioso, te digo, no es religioso. Cada quien tiene su fe y la mayoría son protestantes y demás. Pero yo siento que más es como que un grupo de pertenencia que de una creencia religiosa fuerte. Yo lo siento mucho con ellos. Siento que es más como que la pertenencia a un grupo, así que como traer que ser fervor, tener un fervor religioso, vaya. ¿Te refieres a que no son practicantes? Es correcto. O sea, yo siento que nada más se escudan con el simple hecho de decir, pues mira, yo soy de tal o cual, pues hay religiones que son muy devotas de las mismas, dentro de sus mismos ramificaciones, o sea, la gente musulmana, la gente que es judío, los ortodoxos sobre todo, pero hay gente que es demasiado light, o sea, demasiado light y que no llevan como que esa bandera tan alzada. Entonces, como tú mismo lo dijiste, o sea, si hubiera sido una persona diferente a Clinton, tal vez lo hubiera alzado como al cielo, por así decirlo. De ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuál es la religión que más se da? La verdad no tengo idea. Los protestantes, y hay una mezcolanza de todo. Y hay una mezcolanza de todo. Lo protestante vendría siendo, ¿has visto los Simpson que tienen como que un párroco que se puede casar y puede tener familia? Sí. Y es un hombre, es un servidor de la comunidad, a pesar de que es una persona entregada a Dios, es una persona entregada a su comunidad. Pues bueno, eso es una persona que no tiene, es como los pastores católicos, cristianos, perdón, que pueden tener. Inanna se conecta. Hola Inanna, bienvenida. Hola Inanna, Bari. Hola, hola. Sí es, pero sí, ese tipo de religión no es tan estricta, digamos, el católico en sí como persona, o sea, como devoto, no son tanto a la orilla, pero las personas que ejercen la religión, pues tienen voto de castidad, no pueden tener familia, ni hijos, ni demás, y los protestantes son muy light en ese aspecto, entonces como que tienen un poquito más de dominio sobre su vida. Ok, para saber. Más o menos. Y los que cantan en los estadounidenses... en las iglesias, así que son, ya es que son los que cantan así como tipo coro, los de gospel. Sí, ándale, los gospel. Pues son cristianos también, porque es que básicamente, digo, yo sé que y la gente que nos esté viendo, que le sepa más a esto de las religiones, básicamente sí. La diferencia entre un católico y un cristiano, perdón, es que el católico ve al Papa como una figura de autoridad dentro de la iglesia, y el cristiano rechaza al Papa como figura de autoridad. O sea, para los cristianos son nosotros con Dios y ya. Y para los católicos son nosotros, el Papa y ahora sí Dios, porque el Papa es el que intercede ante Dios por los humanos.
No, y De tiene un hecho, chorro de diferencias. y los Las cristianos imágenes. no creen ahí en los santos tampoco, creo. Y los católicos, pues sí, no No, creen en la tampoco. Virgen María, los cristianos. Y cosas así, ¿no? Hay Ujú, varias así diferencias. es. Tiene sus diferencias. Ujú. Ujú. Sí, pues eso lo decía, sí, básicamente eran esas, pero sí, todavía hay unos detallitos por ahí, pues ya que un poco más, más precisos, digamos. Dice, los Sí. estadounidenses ignoran hasta qué punto están sujetos a Roma por las raíces de la historia. Sin ir más lejos, el territorio conocido actualmente como Washington, D.C., está inscrito con el nombre de Roma en los registros de propiedad de 1663. Y la franja del río Potomac, que bañaba las tierras de aquella nueva Roma, recibía el nombre de Tíber. Este dato puede encontrarse en la edición de 1902 de la Enciclopedia Católica. La nueva Enciclopedia Católica de 1967 ya lo omite. Todas estas circunstancias bien pudieran ser debidas a la simple casualidad. Sin embargo, parece ser que no es así, sino que se trata de indicios visibles de una historia que ha permanecido oculta durante mucho tiempo y que, de comprobarse su veracidad, sería de un valor incalculable a la hora de aportar un novedoso punto de vista para comprender la historia del siglo XVIII a nuestros días. Nos estamos refiriendo al papel decisivo que pudo desempeñar la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, en la Revolución Norteamericana y el nacimiento de Estados Unidos. Dice, cada sociedad posee sus textos sagrados. Todos los pueblos alfabetizados han sentido la necesidad de poseer un corpus escrito que compendiese su mitología, sus creencias trascendentes y su moral. Eran escritos de una importancia tal que se consideraban secretos y solo podían ser leídos por un reducido número. Curiosamente, durante más de 1000 años, la Biblia tuvo ese carácter, restringiéndose dentro del catolicismo romano. En el siglo XIII, el Papa declaró como herejía el estudio no autorizado de la Biblia, recordando una prohibición secular que parece ser comenzaba a relajarse por aquellas fechas. La Inquisición perseguía implacablemente a quienes osaran leer el libro sagrado sin estar autorizados. La doctrina consideraba herético acceder directamente al conocimiento bíblico sin la guía e interpretación de un sacerdote. No fueron pocos los temerarios lectores que sucumbieron en el cadalso por esta causa, pasando sus propiedades a formar parte del patrimonio de la Iglesia, tras servir de salario para confidentes, verdugos e inquisidores. O sea, se supone, y todavía creo que hasta la fecha hay lugares en donde lo ven así, tú por decisión propia no puedes leer la Biblia. O sea, tiene que haber alguien que te guíe, porque no vaya a ser que tú entiendas erróneamente un concepto que te diga o que venga en el libro. Cualquier Se religión supone que que me tiene tenga que haber. prohibido leer un libro se puede morir. A mí nadie me prohíbe leer nada. Sí. Mira, de hecho, Bien aquí hay dicho, un bien excelente dicho. comentario de a Sotzil, bienvenido Sotzil, nos dice, bastantes diferencias, la verdad, hay una gran ramificación al día de hoy, que todos son cristianos y a la vez entre ellos se dicen que los otros no lo son, es un tema interminable, totalmente de Sí. acuerdo contigo, es el tema de nunca acabar, es el tema de que desgraciadamente, digo, compartimos, si todos tomáramos las piezas más importantes de cada una de las religiones y todos los puntos positivos, y lo concretáramos en una super mega hiper religión así, estaría buenísimo, pero desgraciadamente no. Aquí te voy a decir algo. El mayor determinante de todo este problema es que yo digo que Dios es de color verde y mientras tú digas que es de color azul, yo te voy a golpear a ti por ese mismo hecho. O sea, es una reverenda burrada. Así Sí. de ese tipo. Dice Laura Kingsley, buenas noches por dos. Bienvenida, Laura. Bienvenida. Buenas noches, por 5, por 6. Entonces, ese tema de nunca acabar, pues es cierto, nunca se va a acabar. El día que tú te encuentres a dos personas religiosas civilizadamente discutiendo, es que hay dinero de por medio. Fuera de eso, nah, no hay otro motivo para sentarse. Sí, güey. Sí, tienes toda la razón. Pero fíjate que no nada más es en religión, güey. O sea, eso se da en todos lados donde uno quiere ser el más true que el otro, güey. En fútbol, en todo se da. Mira, y te voy a poner un No. ejemplo bien sencillo, bien, ¿cómo se puede decir? Bien Pues como actual, es. sobre todo. Ajá. ¿Tú conoces la banda Baby Metal? A No. huevo. Sí, yo sí, claro que sí. No, bueno, Es como el Baby Bronco de Metal. Japón, carnal. Es como el Bronco de Japón, no se cuenta.
Haz de cuenta. Sí, entonces a huevo, va a güey. estar bueno. Baby Metal es el Bronco de Japón. Bueno, la cosa es que el grupo es un grupo de como 6, 7 chavas. Pues Sí. el clásico, ¿no? Grupo de muchachillas japonesas que cantan y todo. Pero la diferencia es que meten música, o sea, instrumentos que normalmente se relacionan al heavy metal, guitarras eléctricas, bajos, batería, y han participado con muchos músicos de heavy metal, pues ya consagrados, incluso tuvieron una presentación con Rob Halford, y Rob Halford dijo, este grupo es lo más novedoso que yo haya visto, tanto musicalmente hablando como en lo visual. Y al mismo tiempo tienes o sea, este güey es el padre del heavy metal básicamente, güey, y está hablando bien de estas chavas, pero al mismo tiempo tienes un grupo de morrillos que dicen de que no, es que eso no es metal, el metal es no sé qué, el puro Iron Maiden, y le dicen, no, güey, o sea, eso no es heavy metal, o bueno, sí es, pero no es lo único. Y esa misma discrepancia también ocurre, pues, como estamos viendo, en la religión. En todos Pues lados. que en todo se me hace también ya ves que hay unas personas que dicen que prefieren leer el libro en físico. Y hay no, en físico no, yo lo prefiero así en PDF y la chingada. O sea, para todos se pelean, güey, para todos siempre va a haber discusión, Sí, sí, pero pues a hay que huevo. respetar, ¿no? Hay que respetar los gustos y las creencias de todos. Yo no, me Pues sí, niego. nada más respetar. Yo no estoy de acuerdo contigo y me niego. Y por eso somos enemigos. Okay. O sea, es que Bueno, perdóname, pero tú sabes. así inician todas las discusiones tontas. Te lo digo bien, Paul. Sí, sí, Como, yo sé. así No, empiezan ya sé, como ya que sé. ese es tu punto, estás mal. No, porque estás mal. O sea, empiezan en una discusión con Pues un sí. punto tan sensato y tan sincero de una plática de dos personas y de repente ya se están insultando las nacionalidades, los colores. Sí, Aquí nos comenta, Inana, tu religión no es la verdadera, solo la mía. Efectivamente, la iglesia del monstruo de espagueti nos ha dicho que tenemos que amar a los demás, no importa que sean estúpidos y no nos crean. Entonces, Sí, pues esa es la frase que resume, esa es la frase que resume todo. Lo tuyo no y lo mío sí. Y ya. Así es. te la voy a poner más a como piensen, como niños de 5 años. Mi papá le gana al tuyo. Sí. ándale, huevo. Todos conocemos a alguien que nos dijo eso alguna vez, o yo soy uno más que tú. Todos. Sí, o el del Chavo del 8 cuando Kiko salía con la pelotota porque el otro andaba jugando con la pelotita chiquita. El Chavo del 8 pues Ándale. siempre Ándale. quiere ser más. Sí, sí. Siempre lo hay, viejo, Como siempre lo hay. siempre. Dice, la invención de la imprenta cambió radicalmente este panorama. A partir de ese momento, la Biblia estuvo al alcance de miles de personas que ya no tenían que depender de las interpretaciones oficiales. Con anterioridad a 1450, las Biblias, confeccionadas a mano por calígrafos especializados que trabajaban en los conventos, eran un auténtico artículo de lujo, cuyo precio era comparable a unas 10 veces los ingresos anuales de un artesano próspero de la época. Como consecuencia de ello, las disonancias entre la letra del libro sagrado y, las más que liberales interpretaciones que daban los teólogos oficiales se fueron haciendo cada vez más escandalosas, hasta que Martín Lutero inició su cruzada para la reforma del cristianismo. La reforma protestante puso en peligro la supervivencia misma de la Iglesia Católica, pero la aparición en escena de un hombre providencial que sirvió para intervenir el curso de los acontecimientos. Martín Lutero, para la gente que no haya escuchado antes el nombre, básicamente él lo que hizo fue, no estoy seguro si él fue la primera persona que tradujo la Biblia del latín al inglés o fue el que lo popularizó, pero originalmente la Biblia solo se imprimía en latín. Y luego gracias a él, pues ya lo empezaron a conseguir en inglés y entonces ahora sí, ya cada quien podía leer lo que decía. Entonces cuando daban misa y decía, es que Dios aquí quiere decir esto, y la gente de que, pero aquí en el libro dice esto otro. No, pero es que tú estás mal. Y ahí fue donde se fueron separando. Ese fue el pedo. No. Hay una cosa muy tonta, digo, ahorita que dices ese comentario, no sé si tú recuerdas, hay un capítulo de Los Simpson, súper estúpido, que hablaba sobre una guerra en el futuro de las religiones que había fundado Bart Simpson, y se peleaban solamente por una frase. Ojo, y chingate esta, la frase decía, ellos decían que la frase estaba mal traducida, que la frase era dar amor y prosperidad, y los otros decían, no, es que la frase dice es dar prosperidad y amor, y se estaban peleando por eso, era algo muy, muy
Y el grito de guerra era Eat my shorts. Me acuerdo mucho que unos gritaban Eat my shorts y los otros gritaban Kawabonga o ay caramba, no me acuerdo qué gritaban. Pero una pendejada de que no, se estaban peleando porque el mensaje es el mismo, pero estaba escrito de manera diferente. Sí, y todos quieren tener la razón, cada uno. Dice, Ignacio de Oñás y Loyola nació en 1491, en el seno de una antigua familia cristiana, noble y bien relacionada. Tras una carrera militar truncada por una grave herida y un repentino e intenso interés por la mística, durante su convalecencia, comenzó un peregrinaje que lo llevaría hasta Jerusalén, donde trabó amistad con Diego Manes, comandante de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Finalizada su aventura en Tierra Santa, Ignacio regresó a España en la primavera de 1524, decidido firmemente a abrazar la carrera religiosa. Más tarde, el 2 de febrero de 1528, con 37 años de edad, viajó a la Universidad de París para completar su formación. Comenzando con sus dos compañeros de habitación en la universidad, Ignacio se hizo pronto con un reducido y fiel círculo de jóvenes amigos cautivados por su carisma. Se trataba de jóvenes entusiastas e inteligentes, católicos, que como el propio Ignacio veían con inquietud los acontecimientos que amenazaban la unidad de la iglesia. Años después, Loyola y sus acólitos tomaron el nombre de la Campiña de Jesús. El 15 de agosto de 1534, festividad de la Asunción de la Virgen, los miembros de la compañía hicieron voto solemne de servicio a Nuestra Señora de la Iglesia de Santa María en Montmartre, añadiendo el voto de llevar a cabo sin preguntas ni reparos cualquier tarea encomendada por el Papa. La ceremonia de ordenación de los nuevos mandos de la orden daba fe del fanático antiprotestantismo de aquellos primeros tiempos. Además, prometo, y cito, esto es lo que, ese era el juramento. Además, prometo y declaro que cuando se presente la oportunidad, haré la guerra sin descanso ni cuartel, secreta o abiertamente, contra todos los herejes, protestantes y liberales, tal y como me ha sido ordenado hacer, hasta exterminarlos, extirparlos de la faz de la tierra, y que no los respetaré por su sexo, edad o condición, y que ahorcaré, abrazaré, mataré, herviré, desollaré o enterraré vivos a todos los infames herejes, cortando los estómagos y vientres de sus mujeres y estrellando las cabezas de sus infantes contra los muros, a fin de aniquilar para siempre su execrable raza. Cuando esto no pueda ser hecho abiertamente, emplearé secretamente la copa envenenada, la cuerda que estrangula, el acero que apuñala o el plomo de la bala sin mirar el honor, rango, dignidad o autoridad de la persona o personas, cualquiera que sea su condición en la vida, pública o privada. Este es un extracto de un documento facsímil depositado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y si quieren el número, si lo quieren buscar, es BX 3705.856. Eso me suena a un sábado de borrachera muy duro, ¿eh? Durísimo, güey. Sí, güey. Esto suena a esas ideas de la peda, güey, donde el vato, y les vamos a partir su madre, y alguien más, no, pero les vamos a rebanar el cuello y les partimos los vientres, y si nacen, y otro, les estrellamos los cráneos a los bebés, y el otro... Y se los echamos a los perros también. No, hombre, o sea, esto debería llamarse de que 10 peores ideas de borrachera que terminan mal, güey. Pero fíjate que aquí... Y me imagino que esto es la discusión del sábado de la noche y el domingo de la mañana bien crudos. Dios es amor, la Biblia. No, o sea. Sí, a huevo. Perdón, pero, oye, no. Dice Laura, what Laura. the fuck, ¿sí? Sí. Uy, no, es que sí. Es que imagínate que te maten hirviéndote, ¿cómo se ha de sentir, güey? Ay, güey, no. Por lo menos se aventaron unos 4, buenos 5 metros, ¿no? Y desollamos o envenenamos o estrellamos cráneos con... Oye, perdóname, pero qué buena rola, güey. La neta, pásame todo el texto, güey. Lo voy a meter una rola con música de Pantera, güey. O sea, suena una canción de Total Display of Power, en buena onda. Güey, ni Slayer se atrevió a tanto. Sí, güey, me imaginé a Kerry King sonrojado, así como, ay, Onichan, ¿qué me estás diciendo? Güey, suena algo con lo que Cannibal Corpse, güey, empezaría a grabar, güey.
No, suena algo, quería que los de Cannibal Corpse se humedecieran, güey. Pero entonces, todo esto, lo de las torturas y eso, ¿se lo hacían a la gente que no pensara igual que ellos o qué? Es lo que entendí. Exactamente. Sí, sí. Okay. O sea, es que recuerda, estos vatos, güey, estaban a favor de la Iglesia Católica, se supone que el Papa era el mero mero, y ellos estaban jurando hacerle todo esto a cualquiera que no aceptara al Papa como autoridad, o sea, a cualquier protestante, cualquiera que no fuera católico. Escuchen esto, la gente que cree que el pan, por lo de la religión y todo eso, que la iglesia y eso, esto lo hacían los católicos. Ok, estaban en contra de que la gente tuviera sus ideas libres y leyera libremente la Biblia, y no, si tú lo hacías, te desollaban, te hervían, te quitaban la piel, o sea, todo lo que le podían hacer y según ellos, ellos estaban bien porque ellos estaban con el Papa. No, aparte yo creo lo hacían también para controlar a las masas, ¿no? Como una forma de control, más que nada. Claro. No, definitivamente, imagínate, si me dicen que me van a hacer todo eso, yo me salgo a la calle con una camisa que diga, ¡ay, lo potato! A lo potato. ¿Sabes a quién me recuerda esto del juramento, güey? ¿Te acuerdas cuando hablamos de los hashishins? Aunque no vimos realmente cuál era el proceso o sea, ¿cómo es que qué juramento le hacían a Hassan, el viejo de la montaña? Ajá. No, pues el juramento sí, de ellos estaba más chido. Es como que decía todo eso y al final decía, pero regresando tendré todo el sexo y el alcohol que quiera. O sea, era exactamente lo mismo, pero al final iban a apoyar y a beber como locos, güey. O sea, era el mismo juramento, sí. era lo mismo, calcado. Pero al final tenían su recompensa. Estos no, nomás están amenazando. Sí. No, yo pensé que ibas a decir como que, oye, esto es como el juramento de los Green Lanterns, pero de veritas, güey. O sea, ni la noche, ¿cómo decir? Ni la noche más oscura. No, estos van sobre Ni el día más brillante. Ni el día más brillante. O sea, estos tipos sí andaban, no se andaban con juegos, güey. Oye, estos sí estaban pesados, hijo. Sí, estaban bien pesados. Estaban pesados, güey. Que narcos ni que nada. Ándale, haz de cuenta. Dice, gracias al eficaz trabajo de los jesuitas, cuando el Concilio de Trento fue disuelto el 4 de diciembre de 1563, sus derechos y cánones no otorgaban ni una sola concesión a los reformadores protestantes. La doctrina reformista fue atacada sin piedad y a los inquisidores les dieron instrucción muy precisa respecto al modo de tratar a los protestantes. Y cito, el hereje merece las penas del fuego. A cualquiera le es permitido matar a un hereje y todo aquel que denuncie a uno de ellos será recompensado. Los inquisidores permitirán a los herejes declarar contra otros herejes, pero no a su favor. Este es un extracto del Directorium Inquisitorum, o sea, el manual del inquisidor, y este libro fue el precursor de un libro que es citado muchas veces cuando se habla sobre las brujas y eso, que es el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Bueno, este libro, el Directorium Inquisitorum, es que me mama hablar en latín, güey. Este fue el libro precursor, güey. Fue el prototipo, el borrador, güey, haz de cuenta. Dice, pronto los jesuitas se convertirían en los confesores y directores espirituales más prestigiosos de la cristiandad, ganándose el favor y la confianza de reyes y primeros ministros, que dejaban trascendentales decisiones de Estado en sus manos. La educación de las masas en los cánones de la Iglesia de Roma tampoco fue olvidada, y para ello se recurrió a un método novedoso en aquella época, el teatro, convirtiéndose la compañía en la pionera en el empleo de los medios de comunicación con fines propagandísticos. Al tiempo que los colegios regentados por ellos se multiplicaban por Europa. O sea, estos güeyes con obras de teatro es con lo que llevaban el mensaje. Mira, dice aquí, nos comenta Laura, y de ahí comenzaron los chismes para empinar a otros. Fíjate que sí, ese tipo de situaciones nos han llevado a cuestiones tan trágicas en nuestros tiempos, en la actualidad. O sea, todo este tipo de situaciones empezaron con programas como La Oreja, Ventaneando y cosas de este tipo. La Oreja. Vienen de estas bases, o sea, vienen de acá no del martillo de las brujas, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del libro? ¿Me lo repites? ¿El Maleus Maleficarum o el anterior? No, el anterior, el Maleus Maleficarum no, el martillo de las brujas no. ¿Cómo era el otro? El Directorium Inquisitorum. Imagínate, o sea, imagínate, Directorium
Inquisitorum. Inquisitorum. Imagínate que el programa se llamara Güey, así. bien potente, güey. Sí, chido. No, Mira, suena ahí está como... Martín Lutero. Así, ahí andan de repente estas pequeñas imágenes para la gente que nos lo está escuchando por Spotify o por Anchor o por alguna o de nuestras redes de podcast directamente. Sí, únanse a Twitch, tenemos mucho contenido que compartimos, imágenes, videos, alguna información adicional, extra, compartimos noticias. Pero sí, por ahí anda pasando Martín Lutero. Imagínate tú, Martín Lutero también la que se pudo haber aventado con las traducciones. Sí, de hecho. Pudo haber cometido, a lo mejor no de manera, ¿cómo se dice? O sea, no de adrede, pues, pero a lo mejor sí cometió alguno que otro error también al traducir. O algo no sabía cómo ponerle. Tú ponle así, a ver qué, a ver, como Imagínate, que se va a entender. estás hablando de Martín Lutero. Imagínate que nosotros aquí en México hubiéramos, a ver, usted ha comentado ahora, dice, o sea, si te caía mal el vecino, lo acusan de bruja, brujo, hereje, hasta los niños testificaban en contra, otros utilizados o amenazados para empinar gente. Como ahora. Sí, Pues, todo estaba arreglado. De hecho, es lo que te iba a decir, o sea, ¿te fijas cómo esto, o sea, primero los católicos hacían eso de que, ok, a ver, tú eres hereje y te voy a permitir que me digas, me peines de otros herejes, pero tú no puedes hablar bien de ti mismo, o sea, tú tienes que hablar mal de estos güeyes y a lo mejor te perdono. Pero luego los protestantes aplicaron la misma con las brujas en Estados Unidos, güey, en Nueva Inglaterra. Porque era de que, ok, tú eres bruja, o sea, yo ya sé que tú eres bruja, pero a lo mejor el castigo va a ser menos doloroso si me dices quién más es bruja. Se terminó haciendo lo mismo. Sí, de hecho, pues a muchos los mataron así, que les decían que eran brujas y no había pruebas ni nada, simplemente, pues más que nada las mujeres son las que sufrían en ese entonces lo de las brujas, ¿no? Pero si le hacía algo malo al esposo, lo engañaba o algo, o cosas así, malas pero normales, pues la acusaban de bruja. O sea, no. Sí, como, pues no estaba bien, ¿no? como nos dijo ahorita Laura, o sea, si te caía mal el vecino o la vecina, es bruja. Y ya con eso, pues te iban a hacer caso a ti. Exacto. No, pero eso es mucho de los juicios de Salem. Eso fue mucho más adelante de los juicios de Salem, donde empinaban a todo mundo y aventaban ahí a diestra y siniestra cualquier... decían que inclusive te acusaban de que no, es que tuve un mal pensamiento por culpa de ella, porque me sedujo o algo. Es neta, suena pendejada, pero es cierto, hijo. O sea, suena pendejada, De pero es que cierto. la vaca dio la leche agria, debe ser porque el vecino es brujo. Chinga, qué pedo. Es en serio, es uno de los motivos principales. O sea, ahí te ponían de que la cosecha no estaba buena porque mi vecino es brujo. Decía, no, es que pensé en esto porque mi vecino es brujo. No, es que me gasté la quincena en caguamos porque mi vecino es brujo. O sea, todos le echaban la culpa, güey. Sí. No, los chavillos que querían andar con alguna chava de que, oye, ¿quieres ser mi...? Y pues no le gusta la chava, va. No, estás loco tú. Ah, eres bruja, bruja, bruja. Y empecé a gritar y valió queso. Oye, sí, ¿Sí? eso no, definitivamente, o sea, una cosa espantosa, digo, viéndolo a través de la historia lo decimos muy fácil, pero sí, realmente era una cosa muy dura, y pues sobre todo la gente de Massachusetts, ahí que tuvieron ahí la gente de Salem, la represión a todo lo que da, los museos que hay sobre las cuestiones que pasaron ese tiempo, y pues ya estamos viendo que a final de cuentas, pues todo viene del amor y de la paz de Diosito, entonces pues... Sí. Sí. No, aparte también lo que hacen ahora, pues es quemarte en las redes sociales. Ya no te queman en las hogueras, pero si le caes mal a alguien, te están quemando por todos lados. Aquí nos comenta Cierto, Inanna, sí, cierto, pobre. no las dejaban de torturar hasta que dijeran que otras personas eran brujas y después la mataban. No, Sí. no, Inanna, estamos hablando de la brujería, no del comunismo, pero gracias por la participación. No, ¿verdad? También va para lo mismo. Pues, Oye, también va para lo mismo. oye, pero Sí. es que sí, viendo el método, o sea, viendo todo esto, no sabemos si nos vamos a estar, o sea, si nos ponemos a hablar un poquito más, estamos hablando de jesuitas, de la tortura de las brujas, vamos a terminar hablando del estalinismo, güey, porque prácticamente esto va para allá. Pero chécate, por favor, si en el texto no sale mi compadre Yevgeny Samaní, por favor, chécate si Samiatín, si no aparece por ahí, mi compadre que le tocó No viene, revolución. También. No viene, pero más adelante vas a ver lo que fue pasando también. Bueno, dice, el artificio y la astucia estratégica fueron desde el principio parte esencial del recetario de la orden. No es casualidad que el arte de la guerra, obra reconocida por el más prestigioso tratado de estrategia de todos los tiempos y atribuida a Sun Tzu, un general chino del siglo VI a.C., fuera un libro desconocido en Occidente hasta que el jesuita Joseph Marie Amyot
astrónomo del emperador de China, realizara la primera traducción del francés en 1772. Junto con El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, la obra de Sun Tzu es una verdadera enciclopedia sobre el arte del artificio, el engaño y la actuación indirecta. Curiosamente, la traducción de esta obra coincide con el periodo en el que estuvo al frente de la orden Lorenzo Ricci, uno de los mejores generales y más lucidos estrategas con los que haya contado la Compañía de Jesús. Inspirado por Sun Tzu, Ricci, aristócrata de nacimiento, con reputación de imperturbable y jesuita de corazón, se embarcó en una compleja trama de operaciones encubiertas, virtualmente imposible de documentar en la actualidad, que tenían como propósito llevar a los jesuitas a controlar territorios donde nunca antes habían osado pisar. A él se le atribuye la jugada de ajedrez más brillante y audaz de la historia de la compañía, su aparente disolución por orden del Papa, para así, lejos de cualquier investigación, poder actuar con mayor comodidad. En primer lugar, llama la atención que los jesuitas fueran expulsados primero de Portugal en 1759 y más tarde de Francia en 1762, sin que el brillante combativo Ricci moviera un dedo para evitarlo. O sea, este güey dejó que ocurriera. En España, Carlos III no dudó en un instante en tomar la misma determinación en 1767. Y cito: todos los miembros de la Compañía de Jesús deberán abandonar mis reinos, y sin bienes, sus bienes serán declarados confiscados. Parecía que los monarcas europeos se habían confabulado para dictar el final de la compañía. El golpe definitivo lo daría Clemente XIII, que antaño alardeara de su amistad con Ricci y de ser el principal patrocinador de la orden, decretando su disolución en 1773. El aparente declive jesuítico coincidió con la expansión de la masonería, cuya ideología religiosa, el deísmo, no se alejaba mucho de los ideales gnósticos de la compañía. Como escribiera el masón Albert Pike en su obra Moralidad y Dogma, cito: el cristiano, el hebreo, el musulmán, el brahmán, los seguidores de Confucio y Zoroastro podrían unirse y dirigir sus plegarias hacia el Dios que está por encima de todos los dioses, el masón. Estudia las maravillas de los cielos, los ritmos y las revoluciones de la tierra, las misteriosas bellezas y adaptaciones de la existencia animal, todo ello tan maravillosamente ejecutado que no tiene más remedio que quedar satisfecho ante lo que Dios es. Se podría definir el deísmo como una creencia en un Dios racional, sin dogmas ni obligaciones para quienes la practiquen. Perdón, al contrario de lo que sucede con los credos tradicionales. Enraizados en el Renacimiento, su primer y principal centro de formulación está en Inglaterra, si bien Francia reelaboró su núcleo doctrinal aportando una influencia masónica de la carencia de las islas, de la que carecía en las Islas Británicas. El ensayista norteamericano F. Tupper Susey, nombrecito, está firmemente convencido de que este punto de encuentro a través de la filosofía deísta supuso la implantación de fuertes vínculos de unión entre la masonería y la Compañía de Jesús. Para Saucy, el momento culminante de esta colaboración lo habría marcado precisamente el generalato de Lorenzo Ricci, que coincidió con la Guerra de la Independencia norteamericana, la cual habría respondido a un plan cuidadosamente trazado al unísono por masones y jesuitas. Aquí yo me acuerdo, no sé si, a ver si a lo mejor Paul nos podría dar un poco más de información, que él ha jugado los juegos de Assassin's Creed. Hay uno que también se refiere a esto, ¿no? De los juegos de Assassin's Creed. ¿Sobre qué? En general. Sobre lo de la independencia de Estados Unidos. Es que yo me acuerdo que había un okay. tráiler donde salía que ¿cómo se llamaba? Que Washington quería ser rey o una cosa así. No me acuerdo si era un DLC o algo, o era la historia del juego principal. No, el juego principal era, George Washington. De hecho, le tenías que ayudar a vencer a los... que eran a los otros, a los... ingleses. Sí, a los malos, ¿no? A los Illuminati del juego. Los masones. Los masones, sí, había masones, pues Ya no lo dicen así Franklin tal cual. Y demás, ¿o qué? Sí, pero según esto, había el DLC sí era de que George Washington era malo y la chingada, pero pues no era parte de la historia.
Pero sí, normalmente pues dicen ahí que los asesinos tuvieron algo que ver con lo de la independencia, con el formato del, ¿cómo se llama? Lo que firmaron y todo. Pues tiene ahí, pues tiene que sus que veres los asesinos. De ay, ¿cómo se llama esa? El El acta acta de de independencia, independencia. dices. Sí, exacto. Ah. Todo está ahí Ok, exacto. arreglado. Pero sí, no me acuerdo, la verdad lo jugué hace años, güey, es el Assassin's Creed 3. Pero sí, ese no lo acabé, me faltó el final. Aquí nos comenta Laura, rezando un poco con el tema de las brujas, vean el documental que trata de Abigail Williams, fue una de las primeras acusadoras de los juicios de Salem en 1692, juicios que llevaron a más de 150 personas, tiene un final tan irónico, deben de verlo, solo quería comentar eso, pueden seguir, chicos. Que checarlo, ¿no? Estaría bueno ese tema de las brujas de Oye, sí, Salem. es muy buen tema, fíjate, y sobre todo en el aspecto en que tiene un marco histórico y estamos viendo también un marco teórico muy, muy relacionado pero demasiado relacionado con los jesuitas, por el simple hecho de que la Santa Inquisición y demás, Sí, tenían las sus prácticas, bases. sí, las prácticas, lo que Ujú. hacían y todo. Sí, sí, Pero de sí hecho. estaría bien hablar de eso. Muy buen tip. Muy, Habrá que muy, buscar muy bueno. el documental para verlo. Dice, esta posible colaboración entre ambos no es tan descabellada como pudiera parecer a primera vista. Robert Bellarmine fue teólogo de la Cámara del Papa Clemente VIII, quien lo nombró cardenal en 1599. Las teorías de Bellarmine constituyen una teología de la liberación y se oponen a la existencia del derecho divino en el que presuntamente se basa el poder de las monarquías. Y cito, es derecho del pueblo a abolir a un gobierno injusto. Patriarca, su principal obra, sirvió para justificar teológicamente a los antiabsolutistas, promocionado por el eficaz aparato propagandístico de los jesuitas. El patriarca suministró el auxilio teórico teológico que los colonos necesitaban para respaldar su empeño de crear una nueva nación. O sea, ya vemos de aquí de que los ingleses que vivían en lo que ahora es Estados Unidos, ya aquí ya tenían un libro en el que se podían basar para sus ideas o para justificar más bien las ideas que tenían de separarse de Inglaterra. Dice, en otro frente, una inexplicable serie de errores políticos cometidos por el rey Jorge III, o sea, el rey de Inglaterra, fueron el factor desencadenante que agotó finalmente la paciencia de los americanos. Perdón, ¿me ibas a decir algo, Paul? No, dale. Me acordé de algo del juego, pero ya se me olvidó. Dale. Ok. Dice, el nuevo rey era nieto del anterior monarca y había recibido una educación esmerada de su madre, Augusta de Sajonia, y su preceptor escocés, J. Butt, adscrito al partido Tory, quien no se lo familiarizó con los asuntos de gobierno, sino que le aconsejó aumentar las prerrogativas reales y tomar las riendas del reino. Firmemente imbuido en esta idea, Jorge III, poco interesado en los problemas de ultramar, o sea, lo que estaba pasando en América, decide volcarse en los asuntos internos, reforzando el papel de ejecutivo al que liberó de la tutela parlamentaria y creando un nuevo partido, los Amigos del Rey. Bueno, mames, pinche nombre pedorro para un partido político. Está bien fregón, güey. No, no es Imagínate. cierto, güey. Imagínate, yo mañana salgo a las calles, señoras y señores, tenemos una semana de aquí a las elecciones que se van a realizar en el estado el 6 de junio, voy a formar mi club y nos vamos a llamar Los Amigos del Presidente. Ya dije, nos vamos a buscar. Perdóname, es que está bien fregón, viejo. Pues se oye Los Amigos muy del así, Presidente. O si no, medio. los compas del Gober, no, o sea. Ándale, ahí sí cambia. Los compas sí. O sea, Se oye más. pero escucha, o sea, podríamos usar cualquier cargo público y cualquier adjetivo para poder decir que estamos relacionados con. Imagínate Los compis de hacer. Leslie. Exactamente. Sí, Así, así, los concubinos del alcalde. O sea, bro, tenemos un chorro de posibilidades. Nos Aquí pone ahí estamos. Laura, los compis de la realeza.
Los, Se ve mejor. los compis de la realeza, me suena a grupo norteño, me suena como Julián González y los compis de la realeza, y se empieza a sonar una acordeoncito. Pero, oye, sí, pero repite el nombre oficial de tan glamoroso grupo de personas, repítelo. Los amigos. El partido se llamaba Los Amigos del Rey. Bro, te digo, eso sabes a qué suena, güey. Suena el nombre de mi equipo de fútbol dominical, güey. Cuando salías a jugar y te ponías cualquier nombre, el Real Samesta o los El Real Madrid. El Real Madrid. Ahora imagínate los amigos del, o sea, perdóname, pero ¿qué grupo de? No, los amigos del Rey del Cabrito. Eso sí, se me interesa, ¿cómo no? Rey del Cabrito, patrocínanos. Rey del Cabrito, patrocínanos. Por cierto, hashtag patrocínanos Rey del Cabrito. Rey del Cabrito, sí. Qué rico el Cabrito, está muy bueno, para que vayan ahí al Rey del Cabrito. El Rey del Cabrito es buenísimo, de lo mejor. Si tienen oportunidad de venir a Nuevo León y no fueron al Rey del Cabrito, no vinieron a Nuevo León, se los decimos bien. Qué rico el Rey del Cabrito. Sí, pero sí. Bueno, dice, si en un video no decimos que nos patrocine a alguien, yo creo que no está completo, güey. Sí, claro que no. Sí, huevo. Dice, sobran los comentarios, al margen de los tradicionales, que no tuvieran que responder más que ante la corona y que les sirviera de apoyo para romper la primicia Whig de la vida política, restableciendo de paso una monarquía fuerte. Lo que pocos sabían es que el tutor, Lord Booth, responsable de haber introducido tan revolucionarias ideas en la Real Cabeza, se encontraba íntimamente vinculado a los jesuitas, quienes a través de él dirigieron la política exterior inglesa según las indicaciones que desde Roma enviaba Lorenzo Ricci. O sea, este güey le estaba metiendo ideas al rey para ponerle gorro y subir los impuestos a los ingleses que vivían en Estados Unidos y de esta manera hacerlos enojar. Pero en realidad el que estaba dando todo esto era el propio Ricci. O sea, aquí la figura principal de todo esto, el líder de los jesuitas, es Lorenzo Ricci. A ver, nos están comentando aquí, Laura, si no comieron glorias ni machacado con huevo, no viniste a Nuevo León. Totalmente de acuerdo contigo. Machacado con huevo, qué rico. Totalmente de acuerdo contigo. Una salsita verde, una salsita roja y revuelto, vámonos. Algún día, si tenemos oportunidad, vamos a compartir algún grupo, algún libro que tengamos de la región que hable sobre la gastronomía y que hable sobre un poquito de los parajes o puntos importantes de la ciudad para que conozcan un poquito más de la cultura acá. Pero la comida es una base súper importante de la cultura en Nuevo León, sobre todo en México. Digo, cada estado tiene su cultura gastronómica, pero Nuevo León tiene una muy arraigada a la carne y a los dulces regionales. Sí, nada más vénganse bien comidos en ese porque se los va a antojar todo. Y ahora hambre ahí. Y estábamos hablando ahorita de unos frijolitos con veneno, como se les conoce acá. Uf. Qué rico. Si no hiciste carne asada, no viniste a Nuevo León. Exactamente. Pero pues la carnita asada se puede hacer los domingos, se puede hacer los lunes. La carnita asada puede ser cuando sea. Mientras esté una cervecita. Se puede hacer entre semana. Sí, claro que sí. De hecho, la gente que nos está escuchando, si conocen de algún libro que les gustaría que tratáramos, un libro de que tenga algo que ver con Nuevo León, coméntenoslo, pónganlo en los comentarios, porque francamente yo he buscado, porque sí me gustaría que habláramos de algún libro que hablara de tradiciones o cosas de aquí de la cultura de Nuevo León, pero yo no he encontrado. Si lo encuentran ustedes o conocen alguno, háganoslo saber para buscarlo y poder tener un libro para hablar de él. Yo sí, pero me gusta más el live action. Se llama Reportajes del Bravo. Sí, de hecho. Qué buen live action, la verdad. Sí. Está más chido. Ha de tener un libro el de Alvarado, ¿no? Yo creo que sí escribió alguno, o Sampaio, no sé. Tiene uno, que yo sepa, pero es de leyendas de Nuevo León. O sea, está chido y como quiera me gustaría que habláramos de ese, pero como es un poco más o sea, cosas que no sabemos si pasaron o no, pues lo podríamos dejar como para algo más de terror. Ajá, pero me gustaría que buscáramos algo que realmente sean tradiciones, por ejemplo, de la comida y cosas así. A ver qué encontramos. Ahí nos comenta Azotzil. Hay más como de sucesos, por ejemplo, el del asesino de Arramberry, una historia real muy famosa. Sí, pues son como lo que dicen leyendas urbanas de aquí de Nuevo León, ¿no? La casa de los tubos, la casa del doctor loco, sí, hay varios. El doctor chiquito.
Sí, Sí, Pero sí, vamos a luego poner hablamos de atención esos porque también. hay la que casa de prestar Tatiana atención. que se va a caer también. Ujú, sí, sí. Sí, igual con que luego hablamos de esos también. Órale, Dice, pues. una de las medidas más impopulares decretadas durante el reinado de Jorge III fue la llamada Acta de los Sellos, que obligaba a colocar sellos reales en todos los bienes exportados desde la colonia, así como en facturas, presupuestos, escrituras, panfletos, periódicos, anuncios, libros de contabilidad, minutas, testamentos y contratos. En aquella época, Booth ya se encontraba oficialmente apartado de los asuntos de Estado, pero su influencia entre los amigos del rey continuaba siendo importante. Pasado el furor del Acta de los Sellos, Ritchie no tardó en encontrar un nuevo modo de alterar el ánimo de los colonos norteamericanos. Gracias a sus agentes en Londres, consiguió que en 1764 la Iglesia Anglicana diera un paso en falso ordenando un obispo para las colonias americanas. La indignación, convenientemente asusada por agitadores independientes, se extendió por América. Una carta aparecida en The New York Gazette el 14 de marzo de 1768 afirmaba que un obispo americano no serviría sino para establecer un sistema de palacios pontificios de recaudación de ingresos y cortes espirituales revestidas de toda pompa, grandeza, lujo y parafernalia de un Lambeth americano. El Lambeth es el palacio de residencia del obispo perdón, del arzobispo de Canterbury, cabeza de la iglesia de Inglaterra por detrás del rey. O sea, lo que estaban diciendo aquí es que si ponían a un obispo en América, lo único que iba a hacer era tener o sea, gastar cantidades ingentes de dinero en tener una casa y era nada más para él. Entonces ya era dinero que pues ya no iba a pertenecer al pueblo, sino iba a ser para la iglesia. Y esto los hizo enojar también. Oye, pero ahorita si tú comentas eso, ahorita dice, pues es el modelo de negocios tradicional, ¿no? Así jala. Hoy en día. Pues sí, sí, de hecho, básicamente. Pero aquí ya la gente ya estaba alterada, güey. O sea, como ya estaban Es más, enojados por todo lo olvídate de demás. agarrar un terruño de tierra, agárrate un país completo y fúndalo en Italia. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, de hecho. Dice, la nota sobresaliente la proporcionaría un tradicional aliado de la Compañía de Jesús, la East Indian Company, la mítica compañía de las Indias que a la sazón era el mayor socio comercial de las misiones jesuitas en Pekín, manteniendo con la compañía una fructífera colaboración. Esta compañía, a lo mejor la mayoría lo ha escuchado, porque es la que causa casi todos los problemas en la película de, ¿cómo se llama? La de los Piratas del Caribe, en la 2 y la 3. Sí, la No compañía sé si se dorada. acuerdan. ¿Qué? No, era ¿No? la compañía de las Indias, que eran los que estaban buscando a Jack Sparrow, Los malos, ¿no? los malos de la película. Que traían la peluca blanca y chistosilla, ¿no? Ajá. Bueno, esos eran estos güeyes. Dice, a Órale. raíz de la crisis bancaria que sufrió Inglaterra en julio de 1772, la East Indian Company inició en el entorno de la corona una serie de maniobras encaminadas a agravar el té que se exportaba a las colonias con un impuesto especial. Sumada a las anteriores ofensas, el acta del té sacudió a las 13 colonias americanas como una bofetada en pleno rostro. Mientras en Roma el Papa había fallecido y a pesar de la existencia oficial de la compañía, la influencia del antiguo general de los jesuitas aún alcanzaba para que tras un larguísimo cónclave de más de 130 días fuera elegido como sucesor Giovanni Braschi, uno de los mejores amigos de Ricci, que subió al trono de Pedro con el nombre de Pío VI. Desde que la compañía fue disuelta, Richie se encontraba confinado en las lujosas dependencias del castillo de Saint Angel, que en ocasiones fue utilizado como residencia de descanso de los pontífices. Los rumores de la época decían que el castillo y el Vaticano se encontraban unidos por un túnel que empleaba Ricci para mantener intacta su influencia en la Santa Sede. Ahora a Lorenzo Ricci, el más brillante y audaz general de los jesuitas, ya solo le restaba dar un último golpe, la puesta en escena de su propia muerte. Fíjate, esto de los túneles, me acordé que, ¿se han oído ustedes que hay un túnel o varios túneles que van del obispado a la, ¿cómo se llama? A la catedral de aquí de Nuevo León, la que está ahí por la Sí, Macro?
Sí, que dicen que había mantos acuíferos abajo. Sí, eso sí no lo he escuchado, pero yo sabía que Sí. supuestamente los túneles son tan grandes que adentro cabía una carreta con todo y caballos, güey. Que porque supuestamente así es como se movían de un lugar a otro, porque pues, estaban muy lejos las distancias, pero se movían con ayuda de una carreta. De hecho, había una escuela, ¿no? En el centro que también conectaba ahí. ¿Cuál sería el colegio? El que está, ¿cómo No se me llama? acuerdo cuál, nada más sería Es un colegio jesuita, ¿no? Para ser exactos. a lo mejor. Se me hace Puede que ser. No, sí, güey. se me hace que se llama así. Sí. Se me hace que se llama así. Pero sí, Colegio este jesuita. tipo. Sí, investigalo. Hay como que subdivisiones de colegios, con este tipo de nombres. Paulistas, jesuitas y demás. Entonces, digo, no me sorprendería que se llamara así. Sí, de hecho. Pero Bueno, dice, ese tipo de prácticas, de los túneles y demás, o sea, me suena historia moderna. Me suena mucho historia moderna. Sí, pues de hecho dicen que usaban esos pues, también. Los que vendían cosas ilegales. Usaban esos. Exactamente. Sí. pues es que como quiera, o sea, quieres que no, si son distancias muy grandes, ¿cómo le hacían para hacer, por ejemplo, para esconder o sea, es que es un chingo de jale, güey. O sea, como quiera tienes que tener a mucha gente trabajando. Por ejemplo, a mí sí me haría muy extraño, güey, que tuvieran o sea, que realmente hubiera túneles que fueran desde o sea, del obispado a la catedral de aquí de Nuevo León. Y sobre todo si supuestamente eran tan grandes que podía caber una carreta con caballos, porque se supone, por ejemplo, en las minas tienen que estar poniendo cada cierta distancia, tienen que poner postes para sostener las paredes y la parte de arriba de la mina. Y aquí eran distancias bien, bien enormes, o sea, ¿cuánta gente tendrás que tener ahí jalando para poder hacer esos túneles en una cantidad de tiempo que fuera, pues, viable, güey? Porque, pues, digo, puedes tardarte un chingo de tiempo, pero la idea es que sea así de pedo y que esté ya lista para poder hacer tus cosas, güey. Como este vato que Sí. quería, ajá. Y que no se te caiga encima, o sea, tiene que ser una construcción pues, resistente también, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo creo que lo hicieron muy a escondidas, que pues tuvieron tiempo y nadie se dio cuenta que los hicieron, o sea, ahí estaban, dándole al túnel. Sí, pues ya ves también ¿cómo se llama? El El Chapo, Chapo, que así se fue, güey. sí, pues nadie se dio cuenta y el pinche túnel está enorme, güey. Y pues ya ves, de que se puede, se puede. Y se fue en moto. De que se puede, se puede. Dice, unos 3 meses después de la presunta muerte del general de los jesuitas en la primavera de 1775, hace su aparición en el entorno de los revolucionarios americanos un misterioso personaje al que solo se le conoce como el profesor. En los escasos El de documentos la que serie, hacen... güey. El de la serie esta, ¿no? ¿Cómo se llama? El ¿Cuál? profesor, La casa de papel. la casa de papel, ¿no? Así se llamaba el profesor. A A mí lo díganme el mejor de ahí profesor. salió, güey. Fíjate. Nos comenta aquí Laura, dice, el túnel va del Cerro del Obispado y llega al centro de Monterrey. Sí, hay varias conexiones en el centro. Y todavía no Vaya, podemos vaya. hacer una línea 3 que funcione. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Todo para atrás. Ajá. Sí, de hecho, ya sé, güey. Dice, en los escasos documentos que hacen referencia a este personaje, solo se menciona que habla con acento europeo. Sin embargo, a pesar de ser un desconocido, los revolucionarios lo tratan con especial deferencia, o sea, lo tratan con mucho respeto. Se hospeda en una habitación alquilada en una casa particular de Cambridge, cuya dueña nos ha legado a través de su diario personal las más detalladas e interesantes descripciones de este oscuro personaje. Se trata de un hombre discreto y apacible, buen conversador y de carácter en general bondadoso. A juicio de la patrona, debía de rondar los 70 años de edad. Por su parte, Richie en aquel momento tendría 72 años. El desconocido hablaba con fluidez varios idiomas y demostraba una cultura tan amplia que no dejaba de asombrar a sus eventuales contertulios. Algo que también encaja a la perfección con lo que sabemos de Ricci, que era profesor de literatura, teología y filosofía, además de haber mantenido relaciones personales y epistolares con la flor y nata de la intelectualidad europea de la época. No recibía correspondencia, pero sí breves visitas de desconocidos que desaparecían tan de súbito como habían llegado.
¿Cuál no sería la sorpresa de la patrona cuando el 13 de diciembre de 1775 se presentó en su casa una delegación de dignatarios de la recién nacida República para reunirse con el profesor? O sea, inmediatamente después de que acabó la Guerra de Independencia. Curiosamente, lo que más llamó la atención de la mujer fue que las actitudes de los presentes. Se deducía que la figura de mayor autoridad era precisamente el misterioso anciano. A partir de ese momento, el desconocido comenzó a frecuentar la compañía de revolucionarios, en especial la de Benjamin Franklin, de quien se hizo inseparable. La importancia que llegó a cobrar este personaje es tal que incluso toma parte activa en el diseño de la bandera de la nueva república, para la que se toma como modelo la de la Compañía de las Indias. También parece seguro que participó en la llamada Misión a Canadá, la primera legación diplomática que enviaron los recién nacidos Estados Unidos, y estuvo presente en el acto de firma de declaración de independencia, electrizando a los asistentes con un breve y emotivo discurso. Mira, aquí podemos ver en la gente que nos está acompañando por Twitch o que nos está siguiendo por YouTube, puede notar, estas son las banderas que se estaban mencionando hace un momento. La Red Duster, que es la bandera de la Marina Mercantil Británica, que es totalmente roja con el símbolo británico en la parte superior derecha. Luego está la bandera de la British East Indian Company, que es muy similar, pero en lugar de ser totalmente rojo, tiene los stripes blancos. ¿Sí lo ven? Sí. Y luego ven la Grand Union Flag del 75, que es la fecha en la que estamos hablando actualmente, que es la primera bandera de los Estados Unidos, que tiene una pequeña diferencia de la bandera británica al tope a la derecha, y sigue siendo como de stripes, ya no es tan rectangular, sino ahora es más cuadrada hacia arriba. Y luego está el Star and Stripes del 77, que esta es la que sigue a esta, que es la primera bandera. Ayúdame nada más a tener el comentario que se quedó ahí como que pegado. Ahí está. Dice el Star and Stripes del 77, que es las estrellas que reemplazan a la Union Jack, que reemplazan al Jack europeo. Y luego está por la Star and Stripes de los 60, donde ya vienen ahí las estrellas por estado. Pero si te fijas cómo la bandera cambió totalmente, lo que decías ahorita, que era el símbolo de la British East Indian Company. Sí. Ahí se quitó. No, eso lo movieron acá. Ahí está la East Indian. Estoy buscando, hay un dibujo de donde está el de la bandera de las Indias, o sea, con el logo pues de las Indias, y ahí se ve bien, mucho mejor la bandera, como, o sea, literal es el diseño de la, ajá. Imagínate una bandera con el símbolo de Nesquik o algo así, o sea, de lo que era de su época. Hoy en día poniendo ahí arriba, no sé, un símbolo de algo reconocido, las papas Pringles o la Lay's, qué sé yo. Güey, será con madre una bandera con el logo de Hello Kitty, güey. A huevo. Y que sea de un país comunista. Que sea de un país comunista, güey. Que la mascota ya que se le llame Shut Up Kitty. Shut Up Kitty, a huevo. Ahí está. Mira, ahí está la bandera East que les decía. Indian Co. East es British, y luego está la I de East Indian Company. ¿Pero dónde está la B? La B no la pusieron, ¿no? La B de British. No, nada más dice como East Indian Company, pero yo creo que como en ese tiempo, pues la India era británica, a final de cuentas es una colonia, yo creo que como que les valía gorro. Se sobreentendía. Sí, ahorita que estabas diciendo eso, faltó lo de la fiesta de té en Boston, ¿eh? Ah, sí, cierto. Pero bueno, la gente si quieres cuenta la anécdota. Es bien sencillo, llegó un cargamento aquí de la East Indian Company cuando se había impuesto el impuesto, no recuerdo si fue ya el rey George o era el rey Ricardo el que impuso ese impuesto sobre un centavo sobre bolsa de té, que era un chorro de lana. El rey Jorge fue el rey George el que se la aventó, y los bostonianos, la gente de Boston, atracó en el puerto los embarques de té y derribó los barcos a mismo que el té cayó al río. En todo caso, esto se hizo como un símbolo de rebelión. Esto es de la fiesta de té de Boston, como lo pueden buscar, así, la fiesta del té de Boston. Sí. Pero y venía sobre esta compañía, sobre la British East Indian Company. Fue sobre de ellos. Digo, es un pedacito de la historia americana, realmente no es tan relevante, pero es muy parodiado porque es un gran símbolo de la rebelión de Estados Unidos.
Cuando No gritan perdón, lo de ya vienen los británicos, es porque No, ese es llegaban Paul Revere. Ese es Paul Revere, las chaquetas rojas. Ese ya fue sobre independencia. Esto fue como que no berrinche, pero fue como que los primeros indicios como que ya no iban a aceptar lo que dijera el gobierno británico. Sí, El que tú dices, el que tú dices, el relato se llama Paul Revere. Sí, del caballito. El del caballito, el correcto. caballito. Sí, pero mira, aquí Bueno, vemos dice, símbolos ingleses, de hecho. En el de este se ve que es Cambury, habías dicho, que es donde estaba la sede. Se ven los leones británicos, se ven las banderas, que es como muy parecida a la que estábamos viendo del previo al 75. O sea, es una bandera más alargada hacia los lados. Y está el logotipo de la East Indian. O sea, te das cuenta toda la simbología que estaba atrás de todo esto, ¿eh? No lo estaban haciendo con las patas. Sí, y vemos las tres cruces, Sí. las tres cruces en el organigrama. Entonces sí se ve como que demasiado, no diría 100% elaborado, pero obviamente tiene un tipo de ¿cómo se le llamaría cuando está una simbología no oculta, muy a la vista, ¿eh? Es críptico, o sea, que nada más la gente que sabe reconocer los símbolos entiende el mensaje. Sí. Bueno, dice, con los acontecimientos saliendo a entera satisfacción de la oficialmente extinta compañía, el obispo John Carroll funda en 1789 la Universidad de Georgetown, que a lo largo de la historia ha albergado como alumnos a personajes de la talla política de Bill Clinton y que actualmente sigue regentada por los jesuitas. El escudo de esta prestigiosa institución es posible que nos hable con mayor elocuencia que ningún otro libro de historia sobre el origen de Estados Unidos. Es un águila que sostiene en una pata una cruz, mientras que en la otra agarra firmemente un compás masónico. Todo ello bajo el lema Utraque Unum, o sea, uno y otro. Ahí está la imagen ahorita de fondo, ¿eh? Pero también Dice, trae una cruz, ¿no? De los jesuitas, yo creo. Sí, por eso. Sí. Es la cruz de los jesuitas y en la otra pata es como un mundo, pero ahí es el logo o sea, el compás de los masones. Ok. Mira. Y con el lema este de uno y otro se refiere a que pues los dos se unieron para lograr esto. Ah, ya, por eso las tienen en las patas las dos. Qué loco. Dice, había nacido un coloso que estaba en deuda tanto con la Compañía de Jesús como con los masones, de cuyas filas habían salido la gran mayoría de los firmantes de la Declaración de Independencia. El conde de Aranda, uno de los más finos analistas políticos de aquella época, resumía en una carta al rey la importancia histórica de lo que acaba de suceder. Y cito, dejando esto aparte, como he dicho, me ceñiré al punto del día, que es el recelo de que la nueva potencia formada en un país, o sea, Estados Unidos, donde no hay otra que pueda contener sus proyectos, nos ha de incomodar cuando se halla en disposición de hacerlos. Esta república federativa ha nacido, digámoslo así, pigmea, porque lo ha formado y dado al ser dos potencias como España y Francia, auxiliándola con sus fuerzas para hacerla independiente. Mañana será gigante, conforme vaya consolidando su constitución y después un coloso irresistible en aquellas regiones. En este estado se olvidará de los beneficios que ha recibido de ambas potencias y no pensará más que en su engrandecimiento. La libertad de religión, la facilidad de establecer las gentes en términos inmensos y las ventajas que ofrece aquel nuevo gobierno llamarán a labradores y artesanos de todas las naciones, porque el hombre va donde piensa mejorar de fortuna y dentro de pocos años veremos con el mayor sentimiento levantado el coloso que he indicado. Memoria secreta presentada al rey de España por el conde de Aranda sobre la independencia de las colonias inglesas después de haber firmado el Tratado de París de 1783. Ahí es donde salió este fragmento. Ok, Dice, pero ¿estás de acuerdo que alguien después les dio un banjo, pusieron la bandera confederada y empezaron en America? O sea, todo suena muy bien en la teoría, todo suena muy bien en la teoría. Estamos diciendo, no, vamos a ser un país libre y lleno de oportunidades y aléjate de mí, porque tu color es diferente. O sea, bro, seamos consistentes de lo que tenemos que estar haciendo. O sea, realmente me gusta mucho. Es como el comunismo. En teoría funciona perfecto y es utópico, en teoría.
Pero ya viéndolo bien, es como que, ¿cómo te lo podría decir? Esto no salió como esperábamos. Esto no salió como esperábamos. Es como si te dijeras, ¿sabes qué? Me voy a rasurar con una voz bien afilada. Teóricamente no hay nada de malo en esto, pero como que algo no va a salir bien, viejo. O sea, realmente no. Es Como que como, algo ¿sabes no qué? cuadra. Sí, Como que, puedo, como, si yo abierto como el comediante, ¿verdad? A exactamente, huevo. dijo Carlos Vallarta, dijo, como que técnicamente, No tiene técnicamente nada de malo. no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra. Es como quererte preparar una sopa de arroz, vertiendo arroz crudo en la boca y luego poniendo tazas de agua hirviendo en la misma. Entonces, perdóname, o sea, teóricamente va a funcionar, teóricamente, pero pues Sí. hay consecuencias de la misma. Entonces, esta fundación de American en sus 1789 se sonaba tan maravilloso, o sea, sí sonaba tan maravilloso, pero yo creo que todos los grandes proyectos que suenan así, a la hora de los fregazos se vienen abajo, pero durísimo. Sí, a huevo. Sí, sí, sí. Dice, curiosamente, y a pesar de que los jesuitas son sujeto pasivo de un gran número de teorías de la conspiración, si se profundiza un poco, se descubre la influencia de fuerzas afines al Vaticano y a los jesuitas en la formulación y difusión de teorías de este tipo, a menudo referidas a sociedades secretas legendarias, como los Iluminados de Baviera, fundados por el doctor Adam Weishaupt, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt y muy próximo a la Compañía de Jesús. Curiosamente, los iluminados tenían presuntamente como propósito abolir la cristiandad, así como todos los gobiernos, especialmente las monarquías, permitiendo de esta forma a los partidarios de los iluminados establecer un gobierno mundial bajo su dirección. En el libro Rousseau y la Revolución se afirma que Weishaupt era jesuita y que los iluminados, cuyo primer nombre fue Perfecti Bilisten, fueron organizados a imagen y semejanza de la Compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas. También se sospecha que hubo implicación de jesuitas, perdón, en falsificaciones como la de los protocolos de los sabios de Sion. Esto lo vamos a ver más adelante en otro episodio. Vamos a hablar ya bien de lo que fueron los protocolos de los sabios de Sion y que de aquí se deriva mucho de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Dice, destinadas a fomentar el odio hacia los judíos y desviar las posibles sospechas respecto a una conspiración para la dominación del mundo hacia una cábala imaginaria de sociedades secretas, banqueros judíos y políticos corruptos cuyo único fin sería esclavizar el mundo. En 1815, los jesuitas son restituidos y la orden resurge milagrosamente con toda su infraestructura e influencias intactas como si no hubiera desaparecido nunca. No volvemos a saber de los jesuitas en Estados Unidos sino hasta 1861, en plena guerra civil estadounidense, cuando el presidente Abraham Lincoln hacía partícipe a un amigo de sus más íntimas sospechas. Y cito, cada día siento de una manera más clara que no estoy luchando solamente contra los norteamericanos del sur. Creo que detrás de ellos se encuentra el Papa de Roma, sus jesuitas y sus esclavos. Muy pocos son los líderes sureños que no se encuentran bajo la influencia de los jesuitas, ya sea directamente, a través de sus esposas, sus relaciones familiares o sus amistades. Varios miembros de la familia de Jeff Davis pertenecen a la Iglesia de Roma. Incluso los ministros protestantes se encuentran bajo la influencia de los jesuitas, sin siquiera sospecharlo. Divide nuestra nación para debilitarla, someterla y controlarla. Es más, el presidente parecía completamente convencido de la existencia de un complot jesuita para acabar con su vida. Cito, sus amigos, los jesuitas, aún no me han matado, pero seguramente lo habrían hecho cuando pasé por su ciudad más fiel, Baltimore, de no haberme ocupado en desbaratar sus proyectos pasando de incógnito unas horas antes de lo que ellos esperaban. Tenemos pruebas de la existencia de un grupo seleccionado y organizado para asesinarme, dirigido por un rabioso católico llamado Byron, y casi completamente compuesto de católicos romanos. Hace unos días me reuní con el señor Samuel F. B. Morse, el inventor de la telegrafía eléctrica.
Me dijo que cuando estuvo de visita en Roma, obtuvo las pruebas de una conspiración formidable contra este país y todas sus instituciones. Es evidente que es a las intrigas y los emisarios del Papa a quienes debemos, en gran parte, la horrible guerra civil y y que amenaza con cubrir el país de sangre y ruinas. Chingate esa, güey. Eso te lo juro que nunca lo había leído antes en mi vida hasta que leí este libro, güey. Lo de que Samuel Morse imagínate esa trama, Samuel Morse y Abraham Lincoln contra el Papa, güey. O sea, imagínate eso. Suena un celebrity death match, güey, que yo vería, güey. O sea, realmente. Pues sí, hicieron la de Abraham Lincoln contra vampiros, creo que una película, ¿no? No, sí, que por cierto, el libro está mucho mejor que la película. Sí, esa frase la he escuchado tantas veces que cada vez tiene más credibilidad, hijo. No, es que el libro está mejor que la película. Pero sí, o sea, estamos ahorita viendo la imagen de si mal no recuerdo, es John. ¿Cómo se llama? Adams. No. John Will Booth. Ah, sí, William Booth. Sí, John Will Booth, si no me equivoco, es el nombre completo. John William Booth. John Wilkes Booth. Ok, tengo la noción del nombre perfectamente. Era masones, o Illuminati o algo también. No, ahorita vamos a esa parte. Sí, entonces aquí vemos una representación, digo, ahorita que estábamos pasando algunas imágenes sobre acá, John Will Booth, y algunas imágenes sobre pues, la representación de Abraham Lincoln y demás. O sea, imagínate toda la conspiración en la que se metió el presidente de los Estados Unidos, que liberó la esclavitud al país, que estaba batallando todavía con el sur de la República, volviendo a la misma, los banjos y demás. Pues entonces tenemos aquí un despapalle, y él y Samuel Morse Samuel Morse llega de que, bro, tengo pruebas de que el Vaticano te quiere empinar. Exacto, güey. O sea, y Lincoln con la cara, ¿yo qué tengo que ver con Mr. Potato? Él está en el otro lado del mundo. ¿Qué viene a hacer acá? ¿Qué le conviene? Y pues mira, aquí tenemos un desenlace que muchísima gente conocemos, y los que no lo llegan, a conocer, spoilers, pues se lo cargaron. Sí, balazo. Pero te fijas que aquí le querían aplicar la misma que a Kennedy, güey. O sea, en lo que el vato estaba pasando por la ciudad, digo, fue en una ciudad diferente y todo, pero en lo que iba pasando por la ciudad lo empinan, güey. Bueno, nada más ese era el porque plan. nada más porque en ese tiempo no había avionetas, nada más por eso. Si no le hubieran aplicado una tradicional Kennedy. Sí, para que entiendan el chiste, vayan a ver el podcast que hicimos sobre los Kennedy. De la maldición de los Kennedy. Le hubieran aplicado la Kennedy Special. Entonces. ¡A huevo! Perdón, para aquellos que no entienden la referencia, es en serio, el podcast de los Kennedy estuvo buenísimo. Hablamos de una serie de cosas ahí, de cómo la familia estaba maldita, y pues sí, una de estas técnicas de abolición, digo, no es el único, el silenciador por un balazo. Entonces fue alguna de las metodologías que ya venían bien implementadas desde antes, pero pues sí, esta sí la mandó, si ahorita la que está diciendo que la mandó el Papa, si no estuviéramos dando un trasfondo, no lo entendería. Si te das cuenta, siempre matan a los presidentes que quieren cambiar algo, ¿no? O sea, lo de la esclavitud, Kennedy también tenía ahí unas ideas progresistas. Él quería sacar a todo el ejército de Estados Unidos de Medio Oriente. Él no quería ya tener broncas en Medio Oriente. De Vietnam. Ni en Nam. Sí, no. Entonces, si te das cuenta, o sea, la mayoría de los presidentes que pues son buenos son los que se matan. Entonces, sí, porque no convienen a los planes de los que están por detrás de todo este pedo. Por el maldito y cochino dinero. Todo por el cochino dinero. Si estás viendo esto, cabrito, patrocínanos. No queremos dinero, queremos cabritos. Qué rico cabrito. Con los frijolitos. Sí, mero, el cabrito directo con la tortilla, nomás llegas y le agarras el pedazo. Bueno, dice, y en abril de 1865, la caída de Richmond en manos de las tropas de Ulysses S. Grant marca el final de la Guerra Civil estadounidense. Menos de una semana más tarde, el 14 de abril, cuando el público del Teatro Ford
reía con ganas durante la representación de una comedia, uno de los actores más populares del país, John Wilkes Booth, gritando una frase sacada de la teología de la liberación del cardenal Robert Bellarmine, Sic semper tyrannis, que significa así siempre con los tiranos, disparó a quemarropa a la cabeza del presidente Abraham Lincoln. Booth había conspirado junto a otras 7 personas que se sentaron en el banquillo de los acusados un mes más tarde. Llamó mucho la atención del público de la época que todos los presuntos conspiradores fueran católicos practicantes. No se trataba de un tribunal ordinario, sino de una corte militar formada con el propósito de esclarecer la muerte del presidente. El tribunal fue bautizado por los medios de comunicación como la Comisión Hunter. Terminadas las sesiones, la comisión encontró pruebas suficientes de la existencia de una conspiración para matar al presidente, y 4 de los acusados fueron condenados a la horca por alta traición. Sin embargo, en periódicos y tertulias el descontento era palpable, ya que nadie se le escapaba que debía de haber algún grupo de interés y algún propósito tras la conspiración, asuntos ambos sobre los que la Comisión Hunter guardaron un silencio absoluto. 30 años después del asesinato, un miembro de la Comisión Hunter, el general de brigada Thomas M. Harris, publicó un pequeño libro titulado Rome's Responsibility for the Assassination of Abraham Lincoln, en el que revelaba que la muerte del presidente había sido fruto de un elaborado complot jesuita, destinado a extirpar de la cabeza del gobierno estadounidense a un líder que no estaba dispuesto a plegarse a sus exigencias. La cabeza pensante del complot había sido el sacerdote jesuita B.E. Wiggett, director del Gonzaga College y simpatizante reconocido de los Confederados. El padre Wiggett debió de ser un magnífico director espiritual, ya que transformó a alguien como John Wilkes Booth con fama de borracho, libertino e indiferente a todo lo que tuviera que ver con la política o la religión, en un católico ferviente y comprometido, capaz de matar si la madre iglesia así se lo requería. Dice, conclusión, desde entonces ya ha transcurrido más de 100 años. ¿Qué queda del poderío de los jesuitas en el actual Estados Unidos? Aparte de lo que sugeríamos al principio de este episodio. Poco es lo que sabemos, solo que en los últimos 100 años la Compañía de Jesús se ha embarcado en aventuras mucho más cercanas a los intereses de los desfavoridos, como la extensión de la teología de la liberación en Latinoamérica, y que eso explica un chingo. Por cierto, eso de que estos güeyes se han metido en Latinoamérica explica mucho. Claro. Uno dice, y que continúan siendo una formidable fuerza en el seno de la iglesia y por ende del planeta. Sin embargo, ¿Por qué? su tradicional... ¿Predicaban una cosa y hacían otra o qué? Sí, pues por ejemplo. Sí. Dice, sin embargo, su tradicional preeminencia es actualmente amenazada por una organización emergente que, con la misma pujanza que tuvieron los jesuitas en sus inicios, o sea, disputarle la compañía a algunos de sus feudos tradicionales, pero esa es otra historia. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué piensan? ¿Tuvieron estos güeyes algo que ver o no con que Estados Unidos sea Estados Unidos? No, yo pienso que fue coincidencia. Que todo se fue acomodando y pues le atribuyen a ellos lo que no hicieron. Pero pues quién sabe, okay, ¿no? Para saber. Yo voy a citar una famosa frase del folclore mexicano que nos indica: árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Yo creo que desde una raíz todo este rollo ya estaba bien viciado, y conforme fue creciendo la nación, fueron y terminaron haciendo lo que quisieron. Yo creo que se les descontroló el asunto, sinceramente. Se les fue de las manos. Ellos fueron la base, pero se les descontroló todo lo demás. Sí, a lo mejor fue otro grupo, ¿no? Que se agarró del nombre de ellos y pues hicieron todo, ¿no? Puede ser también. Es que no deja de ser como que era curioso, por ejemplo, el detalle que vimos de la Universidad de Georgetown, que tiene el símbolo del águila tiene por un lado la cruz, que es de los jesuitas, y por el otro lado tiene el compás de los masones, que vete tú a saber si realmente significaba precisamente que era el compás de los masones, pero según la simbología y en esa época, o sea, si tú pones un compás, básicamente significaba que eso era algo masón. Ahorita a lo mejor podrías decir, bueno, es que a lo mejor lo estás viendo en retrospectiva y con un cierto sesgo, pero en esa época no.
Digo, si sabemos, por ejemplo, que Juárez era masón y sabemos que Juárez tenía también en la banda presidencial tenía un pin, que por cierto está en el museo, lo pueden ver ahí. Digo, también por eso podrías pensar, bueno, a lo mejor estos güeyes sí, y eso de que la universidad, perdón, de esa universidad haya salido mucha gente importante para la política de Estados Unidos, sí te deja pensando como que era en la posibilidad. Claro. No, sí, Sí, yo no, definitivamente. o sea, no es que no crea, pero sí, pues si en el billete también viene una frase Illuminati de los masónicos. Entonces, pero Ándale, pues sí, no sabían, lo de los In God we trust. sí. In God we In trust. God We Trust. Pero sí, o sea, tú no te esperas, en ese entonces, pues, bueno, eso es una pirámide y, no sé, la gente no conocía, ahora es más conocida la historia y pues ya lo relacionan, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Fíjate, el otro día estaba pensando precisamente en eso de que cómo era más fácil, o aparentemente era más fácil antes, crear sociedades secretas, y yo creo que por eso también había tantas, porque hay un chingo de sociedades secretas, y ahorita a lo Sí. mejor es un poco más difícil, porque a lo mejor si tú quieres, no sé, por ejemplo, tú buscas a gente importante, o sea, gente que tenga lana, por ejemplo, de una empresa, y lo quieres hacer a tu sociedad secreta, a lo mejor el vato ya pertenece a una sociedad secreta y terminan empinándote por andar queriendo crear una nueva, sacas. Sí. Y Sí. en esa época, ¿no? No, y aparte ahora pues todo se conoce por las redes sociales. Si tú empiezas una secta, ya en Twitter va a estar ahí la noticia de que, mira, este güey quiere hacer una secta. Entonces ya no está tan fácil. El secretismo ahora es más difícil, por lo mismo. Ya las noticias están más abiertas. O al menos eso queremos pensar, Sí, obviamente, que no pues es tan no fácil. todo, ¿verdad? Ya ves el Pizzagate y todo eso nomás. Ándale lo del Pizzagate. Bueno, no sé si quieran agregar algo antes de terminar. ¿Tú, tío Murphy? Totopos a la orden de cabrito, por favor. Agréguenle totopos. Póngale tu top. Muy bien. ¿Tú, Paul? No, pues frijolitos con venenito, una carnita asada, ya saben lo mejor. No, pero fuera de eso, pues muy buena historia. Yo la verdad de los jesuitas no conocía mucho. Casi no me gustan las historias de la iglesia, o sea, nada de eso. Pero sí, pues está interesante y pues qué bueno conocer un poco más del secretismo de estas partes, ¿no? De estos grupos. Pero fuera de eso, muy bien. Pone ahí Laura Kingsley una carnita asada. Sí, pues en una carnita asada ahorita terminando estaría muy bien. Unas Estaría cervecitas. muy bien. Sí, sí, de hecho sí. Pero fuera de eso, no, pues Bueno, muchas gracias como uh-huh. quiera, pues a ver, por la invitación, o sea, ya saben. También recordarles, Conan va a estar ahí invitado el jueves. Vamos a estar hablando ahí un rato, en el Twitch que tengo ahí también, para que si lo quieren ver, pues va a estar interesante. También vamos a hablar de Spamea un... el canal, diga cómo Sí. se llama para que lo ubiquen. ¿Cómo se llama tu No, canal, Paul, para que la aquí... gente te pueda buscar? No, ahí está, mira, es Paul-Alex 10. Aquí lo pueden ver en el nombre. Por ahí va a estar invitado Conan. Vamos a hablar de unas teorías ahí conspirativas también. Sí, pero bueno, eso es en el canal de Paul, eso ya es algo aparte de aquí de la Biblia. Ahí si nos quieren acompañar, pues nos la pasamos también chido, nos reímos un ratillo. Sí. Mira, Un dice que directo un haciendo una directo carnita. haciendo una carnita asada. Estaría bien, Estaría ¿no? chido señor. ahora que se pueda. Qué Ahorita que ya rico, se güey. pueda, Jalo. que en cuanto se pueda, yo me apunto directamente. Vámonos, Una, yo una me carnita encargo. Ya asada, está. una discadita, lo que sea. Hijos. Una skate. Bueno, pues yo también, ya igual para que no se haga muy, muy largo el podcast, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Les quiero agradecer también a toda la gente que se ha estado, nos ha estado dando follow en Twitch. Para el día de hoy, en la mañana teníamos 12 seguidores, ahorita ya casi llegamos a los 50. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando y a todos los que nos están siguiendo. Y a los que todavía no nos siguen, pues háganlo, por favor. Nosotros tratamos de hacer siempre contenido de calidad, contenido que pues tenga algo, que les deje algo que sea interesante al menos, y pues para que se entretengan aquí con nosotros. Y pues ya con esto nos despedimos. Por favor, nos siguen en Facebook, en Twitter, en YouTube, igual aquí en Twitch. Y ya saben, siempre, siempre sigan leyendo. Bye. Bye.
Chau, chau, chau.